dos con uno. Juan Manuel Ospina, bienvenido. Presente, aquí. Adolfo Beto, más de 40 años en el periodismo, dos con uno. Y el invitado, José Obdulio Gaviria. Qué grato verlo a través de estas pantallas. José Obdulio Gaviria, senador de la República, escritor, colaborador, tiene programa de televisión en Teleantioquia y ahora es asesor del gobernador. Bienvenido. Encantado, Adolfo. Te deseo mucha suerte, muchos éxitos, como siempre lo has tenido. Gracias por su colaboración. Bueno, la gente me pregunta, ¿José Obdulio Gaviria es la mano derecha o la mano izquierda de Uribe? Porque usted viene de un movimiento alternativo de firmes, entonces la gente sigue con esa inquietud. ¿Usted es la mano derecha o la mano izquierda de Uribe? No, soy un compañero de actividad política. Nosotros sí, efectivamente, veníamos de la izquierda cuando hicimos el acuerdo político por primera vez con él, el año 1986. Se llamaba Firmes. Y Uribe pertenecía a Poder Popular, también una organización con sesgo de izquierda dentro del liberalismo. Nosotros fuimos haciendo un tránsito a las ideas liberales de verdad, no al liberalismo confundido con el partido de gobierno de aquella época, el de Barco. Y entonces esas ideas liberales yo las sintetizaría en la escuela de Austria y en el pensamiento libertario que hoy es el fantasma que recorre América Latina, particularmente desde Argentina y Chile. Sí, pero la pregunta es, excúseme que por la dinámica del programa, ¿quién está más a la derecha, Uribe o usted? Yo creo que yo. ¿A usted está más a la derecha de Uribe? Sí. Bueno, vamos a darle... Sí. Dale. Aló. ¿Por qué con ese origen los califican como la cabeza, el epicentro de la derecha colombiana? ¿Ustedes se sienten cómodos con esa calificación o consideran que los han distorsionado, digamos, en pensamiento? Sí, muy cómodo, y me sentiría muy maltratado si me dijesen que todavía tengo algunas gotas de socialismo en la cabeza. Socialismo es un disparate desde el punto de vista de la teoría económica, de la teoría social, del nacimiento mismo como teoría marxista, cuando se da el salto por primera vez al pensamiento, a la llamada al llamado materialismo histórico y al llamado materialismo dialéctico, y cada vez es más evidente que las ideas de la libertad expresadas en todos los campos, pero ante todo en la economía, y ideas de la libertad teniendo muy presente que el esfuerzo de los creadores, de los empresarios, de los gerentes, de los organizadores, de los capitalistas, es el esfuerzo que crea riqueza. Lo demás absorbe riqueza. Bueno, avancemos. Me siento muy cómodo. Está manejando un programa de televisión en Teleantioquia y uno de los temas recientes es el ADN de los antioqueños. ¿Qué tiene ese ADN que les genera una especie de superioridad con respecto al resto del país? No, nunca pensando en superioridad, sino que hay unos elementos particularmente de cooperación que son difíciles de aplicar en otras latitudes. Y estos fenómenos de cooperación, muy propias, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, incluso de la inglesa, generan un multiplicador que prácticamente hace que crezca el resultado, los efectos y los éxitos de una región o de una etnia. Ya recordemos, Adolfo, que la idea de razas humanas no existe. Y eso es una cosa científicamente comprobada hace muy poco. Un gran organismo científico que se creó en el año 1990 presentó sus resultados en el 2003. Se llama el genoma humano. Y el genoma humano terminó demostrando que entre los seres humanos
por más cambios y diferencias en los rasgos físicos o en el color de la piel, la diferencia máxima es 0.01 versus, por ejemplo, los caninos, que tienen entre las diversas razas unas diferencias en su ADN hasta el 24 y 25%. Ay, pero José Obdulio, yo creo que el tema no es tanto de racismo, ¿cierto? Que es que hay una raza, que se habló de eso, la raza antioqueña, pero son todos los mitos de hace 80, 100 años. Pero sí, ¿no considera usted que hay como un espíritu antioqueño que no tiene que ver con generalmente, normalmente con la genética, un espíritu de autonomía, un espíritu de independencia, un espíritu de poder no depender de un poder y una instancia central en la que está ahora? Además, usted muy comprometido y con el señor gobernador, ¿cómo está eso? Sí, y de emprendimiento y de capacidad creativa, de construcción de empresa. Yo creo que todos esos elementos son los que podrían ser, digamos, la diferenciación en el conjunto de la sociedad colombiana, con el que no queremos ni pretendemos de ninguna manera una autonomía en el sentido catalán del término, en el sentido vasco, sino una autonomía fiscal. Va muy bien. Yo creo que lo primero es que hay que recuperar el tema que estaba abandonado. Manuel, es que acuérdense que la Constitución del 91 estableció, no me acuerdo el artículo, debe ser el 296 más o menos, un porcentaje de transferencias de la nación a los departamentos con un objetivo preciso, que cumplieran sus funciones establecidas en la Constitución y en la ley. No es para que dupliquen funciones. Y entonces eso lo abandonamos. Hubo una reforma constitucional en el 2001, luego hubo una en el 2007 y fueron disminuyendo esas transferencias, ese situado fiscal. Hoy hay una gran conciencia, por lo menos en Antioquia y desde Antioquia hasta los otros departamentos, de que hay que regresar a la autonomía administrativa y por lo tanto fiscal. El gobernador de Antioquia lleva el asunto a un punto óptimo, diéramos a un resultado final ideal, y es que haya una especie de federalismo fiscal, tributario, para usar un concepto que... Sí, ¿qué decías? José Obdulio, no, pues, me parece que este tema es bien importante, además está absolutamente en el corazón de la discusión en el país. ¿Vos considerás que el tema de las competencias distribuidas entre entes territoriales y gobiernos centrales están ya definidas? ¿Habría que definirlas? ¿Habría que Hay que, precisarlas? nosotros tenemos ya redactado un proyecto de ley al respecto, sí señor. ¿Cómo te parece, José Manuel? Juan Manuel, acabo de terminar una grabación con José Manuel Restrepo y entonces está usando Tranquilo. el nombre de Juan Manuel, que en Antioquia, yo no sé tener más información vos que yo, ya teníamos la delegación minera. No sé de qué año será la delegación minera, Juan Manuel, o Adolfo, si se acuerda. Pero eso ya lleva más de 20 años con absoluta seguridad. Y esa delegación hacía que en Antioquia se definieran todos los temas mineros, de títulos mineros, reglamentación, regulación, vigilancia, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo y ese costo se financiaba con traslados fiscales de la nación. Lo quitaron, lo quitó Petro por pura politiquería y por pura, dijéramos, actitud tendenciera con Antioquia. No sabes la gravedad de esa decisión. Cómo la minería en Antioquia hoy prácticamente está condenada o a desaparecer o a no ilegalizarse, pero a informalizarse. Y entonces pongo ese ejemplo para decir que casi toda la actividad administrativa y de planificación, etcétera, debiera estar en las regiones,
así lo dice la Constitución, aquí no hay que inventarse nada. Y que entonces esos traslados tienen por objeto inmediatamente un cambio de competencias y de funciones. Por ejemplo, dicen, y es o sea, que 70 billones de pesos van a tener uso doble, 70 billones para que la señora Francia Márquez gaste en Bogotá y 70 billones que las regiones cumplan funciones realmente necesarias como las que acabo de decir. Eso no es así. Estamos hablando de una disminución absoluta de la macrocefalia del Estado central, una disminución de ministerios, una disminución de la actividad absolutamente centralizada en temas, por ejemplo, como el de Olmedo. Entonces la gente piensa que Olmedo, lo que necesitamos es un Olmedo, pero honrado, que no haya robo. No, necesitamos es que todos los grandes temas de catástrofes y de controles y de prevención los tengan los municipios y los departamentos. Y así sigamos en las vías. Por ejemplo, aquí en Antioquia se está ya diseñando por parte del sector privado una vía diagonal que prácticamente le cambiará la fisonomía al país, y es la que comunica al oriente de Antioquia, es decir, a 15 minutos del casco urbano de Río Negro, saliendo desde un municipio que se llama El Santuario y terminando casi en el Magdalena Medio, en la vía que se llama Pinus, que es la que va hacia los Santanderes y que toma también esas grandes avenidas allá que conducen a Bogotá. Eso todo tiene que hacerse desde los departamentos y desde las grandes ciudades y capitales y los municipios. Pero José Obdulio, eso es válido, pero tiene que ser en un contexto donde hay una visión de conjunto, ¿cierto? De alguna manera, esta acción de las partes territoriales no son completamente autónomas porque están inmersas en un conjunto mayor que es Colombia, que es la nación. Ahí habría que buscar unos sistemas de coordinación, para que no empiece esto a volverse una rueda suelta, cada uno a hacer lo que considera que debe hacer, ¿no? Así es. Por ejemplo, Ni exceso de centralismo ni exceso de descentralización, ¿cierto? Todo Hay que entender muy bien aquello que es nacional y aquello que es regional y local. Sí. Sintetizando, ese proyecto de Petro no llena las expectativas de las regiones. La descentralización de Petro. Ese proyecto no tiene nada que ver Petro con él. Petro ni lo sabe. Yo creo que ni lo había leído el lunes. No me diga, pero eso que se está discutiendo en el Congreso. Ese proyecto nació en un centro de pensamiento que dirige Héctor Quintero Arredondo, que se llama Colombia Autonómica, y que el ministro, no ministro aún en ese momento, lo conoció e incluso pidió con consentimiento de Colombia Autonómica que su partido, un partido que creo que se llamaba Colombia en Marcha o algo así, no sé si todavía exista, lo podía presentar con su bancada, pero ese proyecto está firmado por miembros del Centro Democrático. ¿Pero no llena las expectativas? Es que ese proyecto es un proyecto modesto dentro de la redacción original de la Constitución. El proyecto del gobernador, que va un poquito más adelante, es el de la iniciativa fiscal de los departamentos en este sentido. Un impuesto como el de impuesto de renta y patrimonio a las personas naturales y jurídicas sería un impuesto departamental, un impuesto fijado por los departamentos con tarifas decididas por los departamentos con el objeto de que haya competencia entre ellos. Pero quiero hacerle una anotación a lo que decía Juan Manuel sobre la coordinación de todas las entidades, tanto las centrales como las locales, y entre ellas o entre sí. Es que, ¿cómo le parece, Juan Manuel, que cuando el presidente Uribe se posesionó en el año 2002, el comercio entre Venezuela y Colombia estaba en $800 millones?
Ese era pues el balance que había en el comercio de importación y exportación. Él lo llevó en el año 2007 a 8.000 millones de dólares, o ellos, porque eso fue una tarea con el presidente Chávez. Y entonces de allí surgió una idea muy interesante. Aplicando normas constitucionales vigentes en Colombia, asociación de las ciudades de Cúcuta, San Cristóbal, San Antonio, Urueña y los municipios del área metropolitana de Cúcuta, por ejemplo, Los Lagos y otros varios. Y eso era una idea concebida por Andrés Gallego. mi amigo, no, Gallego, sí, Andrés Sí, Miguel Gallego. Gallego. Y eso llegó hasta el punto de que se logró hacer un puente, que es el puente grandototo que ha estado cerrado todo Sí, este señor. tiempo, creo que se llama Simón Bolívar, creo, pero las obras eran enormes. Entre otras cosas, Chávez, que no era un buen administrador, dijo que él no aceptaba que hubiese peajes, que él financiaba la totalidad de la obra y que Colombia le pagara poco a poco. Y la verdad es que eso mató el proyecto. Pero, por ejemplo, un gobierno del mariacorinismo, si lo vamos a llamar así, o de la democracia, o de la derecha, o como se quiera llamar, y un gobierno nuestro en el 26 de la derecha, lo primero que va a hacer es retomar todas esas ideas de cooperación económica, no de unificación como países, porque bien terminó diagnosticando el libertador Simón Bolívar en el año 29 y 30 que eso era imposible. Pero miren usted, si podemos inclusive pensar en una gran cooperación de ese nivel de detalle con Venezuela, ¿cómo no la vamos a aplicar también con Cundinamarca, entre Bueno, Cundinamarca, por cerremos ejemplo, el tema de la y descentralización. Antioquia con respecto a las vías? Sí, cerremos el tema de la descentralización. Usted habla que un gobierno nuestro, Cerrado. lo que vamos a hacer, ¿ustedes piensan llegar al poder en el 2026? Nosotros hemos llegado en el 2002, en el 2006, llegamos en el 2010, nos traicionaron, en el 2014 ganamos la primera vuelta, en el 2018 ganamos en la primera y en la segunda y vamos a ganar en el 26 también. ¿Y de Ahora, dónde ¿quiénes parte somos esa nosotros? seguridad? El Centro Democrático solo. ¿De dónde parte esa seguridad? Parte de la base de que la última encuesta, por ejemplo, de Guarumo establece que el país está volcado hacia las ideas de la libertad o de derecha, y el partido del Centro Democrático es la primera corriente de esa derecha, pero además nosotros no estamos en plan hegemónico, estamos en plan de ser un centro de unión entre las fuerzas que piensan en la libertad. ¿Eso significa el regreso de Uribe al poder? Uribe no como senador, que no va a encabezar. Nosotros volvemos a la lista cerrada también, ya es una decisión tomada, pero él no va a estar en el Senado, no obstante que quede claro que él es el gran líder del Centro Democrático, pero además que la configuración del espectro político colombiano, la gente inmediatamente piensa en la confrontación uribismo-patrismo, comunismo-libertad. Usted habla de las bondades del uribismo, pero no reconoce los problemas históricos, por ejemplo, el caso de Duque con Pegasus y demás. ¿Eso no es responsabilidad también del Centro Democrático? Yo no sé qué es. Si Pegasus se compró, los felicito, me parece muy bien, y creo que la única manera de acabar con la banda de Iván Márquez era con ese mecanismo de Pegasus, y ojalá se lo apliquen también a los carteles de la droga y sobre todo al Clan del Golfo. El ELN sí que está pasado de que se utilice Pegasus, o sea, la inteligencia, y esa inteligencia la vende básicamente los Estados Unidos o Israel. Sí, y parece que hay unos temas que no, nadie quiere dar la respuesta. Ahorita pensando para esta conversación, es extraordinariamente raro el silencio de Duque. Duque, ¿qué opina sobre todo a la menor movida de la hoja? Ahora ha estado callado como una ostra. ¿Qué está pasando ahí?
Hay cosas que no me pueden explicar, que no se quieren explicar, porque creo que todos entendemos que Lo que yo el he, Estado necesita un sistema de inteligencia moderno, agudo. ¿Cómo lo aplica? ¿A quién se lo aplica? Hay enredos no aclarados. sí, que además en cuanto a inteligencia no necesariamente tienen que aclarar todo. Por ejemplo, cómo dieron con el sitio exacto y cómo lograron bombardear o matar o aplicarle el término de dar de baja o lo que quieran de los principales cabecillas de la primera organización criminal de Colombia, que es las FARC: Iván Márquez, que quedó vivo, el Paisa, el señor Romaña, el señor Santrich, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé, por lo que entre otras cosas he leído en estos días de lo que es el milagro de Pegasus, que Pegasus es una tecnología. Pegasus no vende aparatos, Pegasus no vende papel, no vende nada físico, sino que da entrada a una tecnología mediante también unos mecanismos o instrumentos adecuados para que haya un seguimiento en vivo, en directo, y se puedan tomar determinaciones inmediatas respecto al crimen. Pegasus solamente le vende a los estados y tienen además una pequeña condición, como todo lo de Israel, que es una gran democracia, que solamente le vende el sistema a democracias, a países democráticos. Para nadie es un secreto el distanciamiento entre el expresidente Uribe y el expresidente Duque. ¿Usted cree que el presidente Uribe va a defender a Pegasus? Es que el presidente Uribe ya lo dijo, y eso lo repetimos todos nosotros los que estamos en el espectro uribista, manejando pues toda esta coyuntura hacia el poder en el 26. Es que se hable claro en lo que se deba hablar, y lo que no se deba hablar por respeto a confidencialidades pactadas, etcétera, pues entonces simplemente que lo hablen en el organismo competente o correspondiente. Yo supongo que es esa reunión que se hace en el Palacio de Nariño, que se llama la Comisión de Relaciones Exteriores, dado que es un tema que implica nuestro tipo de relación con Israel. Ya ustedes iniciaron el proceso, perdón, que cambie de tema, de selección de candidato a la presidencia. ¿Están en ese ejercicio? Señor, se lo cuento rápidamente. Nosotros tenemos el gran congreso ideológico del partido en febrero del año 2025. Vamos a tener 3 eventos con los 5 precandidatos y con la presencia del presidente Uribe, académicos y sectores que van a interactuar con los 5 precandidatos en Barranquilla el 16, y aprovecho para invitar, y en Bogotá el 30 de noviembre. Luego haremos uno en enero, y luego haremos el gran congreso ideológico en Medellín, ya le dije, creo que 27 de febrero. Posteriormente, se establecerá por parte de la dirección del partido, junto con el presidente Uribe y con los asesores, cómo proceder a un mecanismo de selección que sea aceptable para todos ellos 5. Y posteriormente, ese candidato o precandidato, yo le pongo el prefijo, deberá conformar hacer un gran acuerdo con candidatos o precandidatos de otros partidos para que definan un candidato mayúsculo, muy fuerte, muy robusto, en las elecciones del Congreso, en donde nosotros estaremos allí también presentes con una lista cerrada al Senado de la República y varias listas a la Cámara cerradas. Recojo la información de la gente. Esto es nuestra línea. Al respecto, quisiera hacerte una pregunta, porque a veces uno ve un afán de presentar un escenario político polarizado. Aquí está la derecha, aquí está la izquierda. Y no es solo en Colombia, es un fenómeno que está hoy poco por todas partes. Sería otro programa ver cuáles son las raíces de eso. Pero yo creo que este país está reclamando que haya consensos, que haya acuerdos, que haya puntos como el acuerdo sobre lo fundamental que decía Nosotros no Álvaro queremos Gómez hace unos años.
Y yo no Nosotros no veo que queremos haya una que- vocación de buscar acuerdos, sino de marcar diferencias, de sí, esa trabajar es con nuestra forma. enemigos y no con copartidarios, con Nosotros no compatriotas. tenemos ningún interés de consensos con Petro y con el socialismo del siglo XXI, ni con los de aquí ni los de afuera. Tenemos una decisión de confrontarlos, de salvar a Colombia de semejante peligro como es el peligro estatista, el peligro intervencionista, el peligro de la exacción por la vía de tributos de la riqueza que debería estar invertida, que debería estar creciendo, creando empleo, etcétera. Nosotros somos enemigos radicales de la reforma laboral, que es un instrumento de destrucción de empresas. Nosotros estamos José Obdulio, totalmente a quiero favor hacer una aclaración. Yo no estoy pensando en un gran acuerdo con el petrismo, no. Todos los conjunto de sectores que por diferentes justificaciones, explicaciones, quieren superar la era petrista, pero no la vamos a poder hacer dividiendo derecha e izquierda, porque es que, entonces yo no creo que Petro invitamos sea a izquierda, pero eso sería otro tema. Hay un la mejor frente expresión. ciudadano de centro para confrontar el petrismo. Sí, pero con unas ideas claras sobre intervencionismo estatal, sobre niveles de tributación, sobre la manera como se debe dejar libre a las empresas para que inviertan, sobre la gran actividad empresarial en la salud, por ejemplo, y la salud como un gran negocio, sobre todo para el paciente, recuperar la participación del sector privado en la salud, que vuelva a existir Sura, que hoy está cerrada prácticamente, aunque no le dejan terminar pues, su operación porque la superintendencia le da miedo darnos esa bofetada final, recuperar todas esas EPS, lograr que todas las grandes hospitales de inversión privada estén en el sistema, y todo eso nos divide muchísimo con los inversores. Se nos acaba el tiempo, pero me queda una pregunta suelta. A pesar del ejercicio que usted señala, la gente dice que el presidente Uribe ya tiene candidato y que es Miguel Uribe. ¿Eso es cierto? Nosotros vamos a tener precandidato del partido. No, pero que tiene candidato ya el presidente, que es Miguel Uribe. Hay otros que tienen a María Fernanda, otros tienen a Paloma, eso no es un problema. No, pero si es verdad, el candidato del presidente Uribe es Miguel Uribe. El presidente Uribe no puede tener precandidato dentro de los 5 porque él es un elemento de unidad y no de división. El presidente Uribe juega con unas reglas muy claras. A él le gusta el sistema de la selección vía una o varias encuestas. Eso nos dio muy buen resultado. También puede ser un sistema que nos permita llegar con varios otros candidatos de otras corrientes, liberales, conservadores, ciudadanas, etcétera, de origen, para que en marzo tengamos esa selección. Y yo no veo ningún problema en que porque lo permite además la ley, o por lo menos la jurisprudencia, que en una consulta interpartidista un partido presente 2 o más candidatos. ¿Qué país nos puede dejar Petro? Pregunta final, ¿qué país nos puede dejar Petro y qué sigue después de Petro? Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es que haya el menor daño posible hasta el 26. El 26 el gobierno se tiene que dedicar inmediatamente a recoger vidrios rotos, escombros, daños como los de la Dana esa de España, y rápidamente entrar en una reformulación de todas las políticas, en particular las que generen crecimiento y riqueza, que son la única fuente de bienestar de los pobres, de la clase media y de los ricos. Bueno, se nos alargó el tiempo. Un gran acuerdo. Un gran acuerdo. El gran acuerdo lo hacemos. El gran acuerdo lo hacemos a través de los mecanismos populares, porque es que eso de venidor no funciona ya en este siglo. Esas reuniones en la cúpula, digamos que en la casa de Vargas Lleras se está reuniendo mucha gente, o que en la casa de... Un gran acuerdo en torno a los... Acuerdo, sí, un gran acuerdo en torno a las propuestas del Centro Democrático. Que haga pronunciamientos y que hagan acuerdo de fórmulas de selección del candidato y de formulación del programa. Nosotros por eso
vamos a dar un primer paso con el Congreso Ideológico. En el Congreso Ideológico vamos a decir, esto es lo que pensamos, esta es nuestra propuesta. Ustedes cómo la toman y cuáles modificaciones proponen. Se nos acabó el tiempo. Ah. Se nos acabó el tiempo. Pero una pregunta final. ¿Ustedes le están coqueteando a Vargas Lleras? Un grupo de uribistas se reunió con Vargas Lleras ahí en el oriente antioqueño. Pero es que la palabra coquetear, si es vista desde el punto de vista de lo que llaman la garteadera y eso, no, a nosotros no nos van ni nos viene eso. Nosotros hablamos con todo el mundo sobre estos temas más o menos como los que yo he enunciado acá. Y con respecto al Congreso Ideológico, quien quiera ir y expresar su punto de vista y hacer propuestas al partido desde otros partidos, movimientos o de la independencia, es bienvenido. Inclusive si no acepta la palabra coquetear, ¿qué título le pone a esa reunión? No, reuniones de trabajo que son muy respetables y nosotros, nuestras reuniones políticas las citamos nosotros y las citamos como partido o como centro de pensamiento Primero Colombia. Entonces, ¿descalifica esa reunión de esos empresarios? No, nos parece muy bien y ojalá nos cuenten qué han pensado, inclusive qué análisis hacen, cómo ven las encuestas, cómo ven la realidad del país, qué cifras tienen respecto a los grandes temas que compete a un candidato presidencial estar ordenando y convirtiendo en plataforma política. Bueno, ¿quiere agregar algo, Juan Manuel? No, ya se nos acabó el tiempo. Sí, habría mucho para discutir. No sé hasta dónde a partir de esta propuesta del Centro Democrático se pudiera ir abriendo unos acuerdos por más adelante, más adelante. Encuentros, más que acuerdos, más adelante. Y los gremios son maravillosos escenarios de interactuación de la dirigencia política. Esas reuniones gremiales son maravillosas, nosotros tomamos nota siempre de ellas y de las afirmaciones o de las negaciones que se hacen allí, de lo que propone la gente. Y estamos muy atentos además a ir creando las condiciones para que haya en marzo del año 2026 una competencia muy dinámica con ojalá 6, 7 millones de votos de ese conjunto de candidatos que reunidos se conviertan en el más seguro presidente de Colombia en el 26. Pues mi agradecimiento por su colaboración. Se nos fue un poco largo el programa, el personaje lo amerita. Ya le vamos cogiendo el tiro al tiempo, Juan Manuel, pero ya iniciamos. Yo no tengo problema. Simplemente cierro con esto. Yo creo que tenemos que ir pasando en el país del discurso puramente antipetrista, antipetro, a pensar el país que necesitamos entre todos construir, el país que necesitamos recuperar, un poco pospetrismo y menos antipetrismo cerril. Cierro acá el comentario. Nosotros lo ponemos de una manera positiva. Nosotros creemos que el gran esfuerzo intelectual, político, ideológico, programático tiene una palabra: libertad. Particularmente entonces libertad económica, libertad entre las regiones en cuanto a su manejo administrativo, todo el elemento libertad como elemento básico de la conducción política del país.